espacial. Bueno, bienvenidos todos entonces y también los panelistas que participarán en esta oportunidad. Vamos a tratar de ganar tiempo, ni siquiera decimos avisos, nada. Apenas decir que el Centro Naturista Varela y compañía, por supuesto, está presente como cada noche. Y que allí encuentra usted toda la variedad de productos naturales de diferentes laboratorios y por supuesto también de producción propia, encargada, formulada y encargada a otros laboratorios importantes. En Gran Avenida 4757, en el paradero 10, lado Metro Lo Vial. Está por aquí a mi derecha el doctor Mario Duzuel. ¿Qué tal? Buenas noches, don Patricio. Buenas noches, señores auditores. Está también más allá el psicólogo Jorge Barbas. Hola. Muy buenas noches, don Patricio, y buenas noches a todos los personas que nos están escuchando a esta hora de la noche en la radio. Y tengo allá en la punta, pero igualmente valioso, tal vez uno de los más jóvenes participantes de este panel, él es Roderick Bowen. Muy buenas noches, don Patricio, muy buenas noches, amigos panelistas, y muy buenas noches, auditoras y auditores de este programa. Bueno, yo dije psicólogo allí, pero no dije médico psiquiatra por este lado con Mario Duzuel. Y tú, una vez leí un currículo, pero... Análisis de defensa en lo particular y en temas políticos. Análisis de defensa. Esa parte de la que yo dije una vez, me gusta esa especialidad, porque en gran medida nos puede ayudar a dilucidar estas cosas extrañas que se ven en los cielos, tanto en nuestro país como en otras latitudes. ¿Con qué material vamos a empezar? Hay una charla, pero yo quisiera primero que entremos con algunos titulares de lo que vamos a presentar esta noche. Mario. Claro, como acá Roderick Bowen acaba de decir defensa, yo quería comunicar de que en este simposio que se hizo en La Serena, el más reciente en Chile, ¿no? Claro, se le envió al excelentísimo señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la República, una petición en cuanto a la ufología. Y esta petición, ella, el 21 de febrero del 98, consiste en que se comunique a los organismos pertinentes que puedan utilizar la información de todo este tipo de UFOs que sean dados a los ufólogos que están metidos están en esta investigación. Y todos estos accesos a la información de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, etcétera. Y a su vez también que haya facilidad para que esta información se oficialice. Entonces, eso es el resumen, don Patricio, y el presidente de la República mandó una respuesta a través de su secretario que esta petición iba al ministro de Defensa. Por eso asocié lo de la defensa, o sea, el presidente asoció los ovnis con la defensa. Como invasión de espacio aéreo tiene que ver con la defensa, lo envió al ministro de Defensa. De modo que el grupo que mandó esta carta, que aquí firma Jorge Anfrum, Cristian Rifo, Patricio Díaz, Carlos Ibáñez lo conocemos, ha venido a este programa, Jorge Anfrum, ex colaborador suyo, Carlos Muñoz, Rodrigo Fansalía, es colaborador suyo también. Bueno, todos esos ufólogos firmaron esta carta de petición hacia el presidente de la República. No lo firmó Gustavo Rodríguez, porque iba representando al CEFA a ese simposium, y entonces ahí habría tenido que tener autorización de el presidente, el director del CEFA, y entonces prefirió no firmar esto. Ya. Y se está esperando la respuesta porque se le va a pedir al ministro de Defensa que se pronuncie. Pero yo creo que ahí la respuesta del ministro de Defensa a lo mejor posiblemente deriva esto al organismo oficial pertinente que por decreto se formó el 3 de octubre, que es el CEFA. O a lo mejor responde directamente sin enviar esta carta al CEFA. Bueno, él verá ahí lo que va a hacer. Usted también pertenece al CEFA, ¿no? Yo soy consultor, el único civil en este momento, porque Carlos Ibáñez ya no está participando, del CEFA, como asesor psiquiatra soy yo en este momento. El resto son gente de la misma organización, ya sea dentro de la Dirección de Aeronáutica o también gente de la Fuerza Aérea.
Bueno, en realidad en este programa hemos dicho que es interesante que se intente este tipo de darle, ¿no es cierto?, una especie de respaldo, de darle carácter de oficial a algunas cosas o semioficial, en fin, de tener acceso también a los organismos como la Fuerza Aérea, que entiendo que es la que más casos ha tenido entre su propia gente, entre los controles de tráfico aéreo, entre pilotos, en fin, de lo cual todo el mundo espera que llegue, ¿no es cierto?, alguna información para ver si realmente el CEFA demuestra allí, por lo menos en esos primeros antecedentes, una buena intención. Yo tuve un comentario privado con algunas personas y estuve de acuerdo con ellos, ¿sabes?, que este organismo solamente va a entregar información oficial a través de su relacionador público, lo cual todavía no ocurre, o sea, no ha habido nada que comunicar. Justamente lo que pasa es que el general Ricardo Bermúdez nos dijo a nosotros, al grupo, nos reunimos todos los jueves. ¿Ya? Y ahí hay un secretario que es Gustavo Rodríguez, que elabora un acta, se ve todas las misiones que se le encarga a cada uno o investigación que hace cada uno de los miembros, y se analizan los casos que vienen llegando o las comunicaciones recibidas, ya sea Estados Unidos, Europa o Rusia, porque el CEFA está tratando de comunicarse con todas las entidades serias que trabajan en este tema. Y la idea es que cualquier información del resultado de alguna investigación, como esto está formado por un decreto de fuerza de ley por la dirección, o sea, por la Fuerza Aérea, el decreto que hizo el general Miranda el 3 de octubre, entonces toda comunicación, toda información tiene que ser dada a través de la Fuerza Aérea, o sea, a través del relacionador público, previo acuerdo del comité que hace la investigación, para así no presentar a la opinión pública casos a medio estudiar o casos que todavía hay dudas entre una u otra interpretación. Eso es lo que el general Bermúdez nos informa. ¿Cómo no? O que pudiera tomarse como con una tendencia que ojalá no sea de ese modo, porque todo el mundo tiene un poco de reservas con respecto a organizaciones, ya que ha habido antecedentes, por lo menos en otros países, en que hay manejo y hay tendencias y hay posteriormente intoxicación, y esperamos que esto no ocurra en Chile. Claro, lo que trata de hacer, dice el general Ricardo Bermúdez, el CEFA, es que sea lo más científico posible la investigación, lo más fenomenológica, describir el fenómeno, pero a su vez también muchas de las personas que han tenido experiencia son pilotos que están activos, ya sea de militares o ya sea civiles, y entonces hay que resguardar, igual que en una consulta médica, don Patricio, hay que resguardar el secreto de confesión. Es decir, el secreto de su experiencia, salvo que ellos por escrito lo autoricen para poder darlo a la luz. Bueno, yo decía, vamos a entregar un poco a manera de titulares, pero nos fuimos ya con el primer tema. Ese era el primer tema. Claro. Y el otro tema, don Patricio, es algo que ha estado investigando nuestro amigo José Guijarro en España, que es relacionado con los Frenchies, que él estuvo haciendo investigación, incluso viajó a Chiloé y estuvo hablando con una serie de personajes acá en Santiago y también allá, y también en Italia y en Europa, y sacó todo un informe acerca de la investigación que ha hecho de los Frenchies. ¿Y usted tiene ahora algún material? Todo el material, claro, que él publicó en la revista Karma 7, que nuestro amigo Roderick Bowen lo bajó con su internet. Perfecto. Y yo quiero agregar que aparte de los panelistas, Lucho Riquelme siempre está colaborando con el programa, me hizo entrega de una cinta y también de una serie de antecedentes escritos y me parece tomados también de internet, de modo que hay bastante material. Y hay invitación a unas charlas. En esto tiene directa responsabilidad, participación, y nos dirá qué tratará en su charla, si es que la ofrece él mismo o hay otros que van a intervenir. Jorge Barbas. Aquí tengo anotado yo el próximo miércoles 8 de julio a las 19:30 horas en la ilustre Municipalidad de La Florida. Esto es en calle El Cabildo 165, esquina Vicuña Maquena Oriente, estación Metro La Florida.
¿Qué trata la charla, Jorge Barbas? Exactamente, don Patricio, la charla la estoy dando yo. Es una charla que fue conformada a partir de ciertos mensajes interdimensionales que han recibido muchas personas aquí en Chile, y mensajes que estarían concordando con otros que se estarían recibiendo en otras partes del mundo. Esta charla lleva o entrega un mensaje de optimismo, ¿cierto?, en cuanto a que los hermanos mayores o extraterrestres hoy en día estarían dando algunos detalles más con respecto a su misión, y su misión en el mundo es una misión de amor, una misión de apoyo al hombre, una misión de apoyo en su proceso evolutivo. Por esta razón, la hermandad cósmica, ¿cierto?, integrada por estos hermanos mayores, estaría coordinada con la jerarquía espiritual del planeta, con los seres, digamos, que nosotros conocemos, tales como nuestro Señor Jesucristo, San Germain y otros más. Entonces, a través de estas charlas nosotros damos a conocer un tanto en qué consiste más o menos esta gran hermandad cósmica, presidida por el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia, el gobierno planetario de nuestro planeta Tierra, y damos a conocer también algunos pormenores con respecto al proyecto de rescate que constituye también uno de los temas centrales, y que es un proyecto que se ha preparado por miles de años y que hoy en día toma una principal importancia debido a que ellos están señalando que la humanidad pronto va a pasar por una situación crítica. Estos mensajes pueden entenderse de muchos modos, como profecías, como producciones mentales de las personas, etc. Nosotros queremos compartir una visión más. Hay muchas personas hoy en día con las cuales yo me he contactado y que he tratado de estudiar desde el punto de vista psicológico, y me he dado cuenta de que más allá, ¿cierto?, de una paranoia o de un fenómeno de productividad mental, uno se encuentra en la presencia efectivamente de una suerte de contacto interdimensional que no alcanza a ser explicado por la ciencia o por los desarrollos de la psiquiatría y la psicología. ¿Cómo puedes tú interpretar esto de la comunicación interdimensional? Yo he escuchado mucho esa palabra y no me queda clara. Sí, el fenómeno de comunicación interdimensional es para mí una suerte de comunicación que puede tomar distintos tipos de especificaciones entre seres que se encuentran en una dimensión distinta a la nuestra. En este sentido, es necesario señalar que existirían no una sola universo, por decirlo así, que sería nuestro físico, sino que existirían otros universos más paralelos a este, en donde existe vida consciente, y en donde la vida, ¿cierto?, se ancla en materias de tipo más sutil. Entonces, estos seres inteligentes que tienen un cierto desarrollo superior a nosotros, no solo en ciencia y tecnología, sino también en desarrollo espiritual, ellos pueden y en estos momentos estarían comunicándose con personas de este universo físico, es decir, a través de medios tales como la clarividencia, la psicografía, la psicometría y otras modalidades más. Pero lo que tú mencionas corresponde, digamos, a estudios que realiza la parapsicología. En cambio, lo otro, estos seres de una dimensión sutil, se parecería más a lo que se conoce como la angelología. Es decir, seres que, como los ángeles, toman cuerpo y no tienen cuerpo. Están y de pronto no están. Entonces entramos a un tema un poco más complicado. Entonces a mí no me gusta mucho cuando se confunden los términos,
Porque si tú dices, la psicografía es una acción, ¿no es cierto?, que está estudiada, que se conoce, es respetable, y hay muchos casos bastante claros al respecto de cómo esto funciona. Sí. O si decimos la telepatía u otras cosas, también. Pero al hablar de mundos de materia sutil, tendríamos que entrar, ¿no es cierto?, a hablar de un mundo que está dentro de la física, pero no estudiado y absolutamente desconocido. Y es un poco como difícil decir que el mundo de la física haya dejado de lado o que no sea posible de captar de algún modo esta materia, aun cuando sea sutil. Exactamente, lo que sucede es que nosotros estamos reflexionando y haciendo conjeturas a partir de ciertos postulados de la ciencia que nosotros hemos aceptado. Nosotros sabemos que la ciencia tiene una historia, que la ciencia no está constituida por verdades absolutas, sino particularmente por cierto tipo de explicaciones tentativas a partir de ciertos procedimientos hipotéticos deductivos. Ahora bien, hoy en día nosotros podemos señalar, quizás a partir de estos postulados de la física, de que no existen estos universos paralelos. Más, yo no estoy tan seguro el día de mañana, en 200 o 500 años más, que vamos a postular las mismas cosas. Si nosotros hacemos un análisis de la historia de la ciencia y nos centramos, por ejemplo, en la astronomía, podemos ver que los postulados de la ciencia han sido históricos y son históricos. Y yo no estoy seguro para nada que los postulados que hoy en día los científicos están afirmando más tarde no queden en el suelo a partir de otro tipo de explicaciones. Estos hermanos mayores efectivamente estarían señalando que son capaces de dominar la energía. Se sabe que ellos en su desplazamiento y a través de cierto tipo de naves, ¿cierto?, logran abrir ciertos agujeros de tiempo y espacio. En este sentido, ellos no transitan desde un punto a otro recorriéndolo en una continuidad por la misma dimensión, sino más bien son capaces de desaparecer en un punto determinado, tal como lo señaló Sixto Paz, ¿cierto?, a través de un Sendra, y cruzar por una dimensión superior y reaparecer en otra. Entonces son los mismos fenómenos. Quizás este tipo de síntesis de los fenómenos paranormales y al mismo tiempo de los fenómenos espirituales o angélicos hoy en día no tienen un desarrollo relacionado, pero eso no significa, ¿cierto?, que no exista en verdad algún tipo de relación. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque esto puede ser tan largo como 10 programas de estos y más. Eso es. En realidad ocurre que la ciencia, ¿no es cierto?, puede estar bien o mal basada, pero es la ciencia sobre la cual nos movemos y es algo para nosotros tangible, evidente, claro. Así es. Nos vivimos y nos movemos dentro de esos parámetros de la ciencia. Y sin embargo lo otro que tú manifiestas es solamente suposición, porque de aquello no tenemos ni una ni la más mínima muestra, salvo que algunos, ¿no es cierto?, como Astar Sheran, aseguran que vendrán a rescatar. Pero no te olvides tú que mucha gente esperando que lleguen algunos supuestos, una especie de ángeles, han llegado a realizar acciones, ¿no es cierto?, negativas que han sido atentar contra sus propias vidas y todo eso. Entonces, es delicadísimo el tema, ¿eh? Sí, yo le agregaría algo más, don Patricio, de que la ciencia también está sustentada sobre base de suposiciones, que serían las hipótesis, que son explicaciones tentativas, que en un momento por supuesto, se contrastan con la realidad, como por ejemplo las explicaciones que dio Isaac Newton con respecto a por qué la manzana le cayó en la cabeza. La explicación que tenía en ese momento y aludió no es la misma que hoy en día existe. Es por esa razón que yo sigo afirmando, y todas las personas de ciencia saben, que la ciencia está constituida, ¿cierto?, sobre la base de suposiciones y sobre actos creativos del hombre, sobre constructos hipotéticos que en un momento determinado o en otro pueden dejar de tener la certeza
para algunos que tenían. Claro, pero esto sería como decir que nosotros somos materia y que los que tú mencionas, ¿no es cierto?, estos seres interdimensionales sean antimateria. Entonces no habría manera de encontrarnos porque a la hora de encontrarnos una parte desaparece. En ese sentido no se afirma que son antimateria, ¿cierto? Se afirma que estos seres tampoco pertenecen a una sola dimensión, sino que hay muchas más, ¿ya? Se complica más el panorama entonces. Exactamente, porque la realidad quizás sea bastante compleja y mucho más compleja de los conceptos restringidos que nosotros podamos tener de ella. Bueno, pero como decía, esto tú lo puedes ampliar muchísimo Por supuesto, en la charla, ¿no es cierto?, que como dije será el miércoles 8 de julio a las 19:30 en la ilustre Municipalidad de La Florida, calle El Cabildo 165, esquina Vicuña Maquena Oriente, estación Metro La Florida. Y también va otra charla el día sábado 18 de julio a las 4 de la tarde, esta vez en la ilustre Municipalidad de Pudahuel, en la calle San Pablo 8444, comuna Pudahuel. La recordaremos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por participar y realizar esta invitación. Usted me está mirando por un paréntesis. Muy bien, aceptado el paréntesis, estamos saludando la noche en Minería. Saludando la noche en Minería. Estamos ofreciendo la serie Mundo Espacial. Bueno, vamos a continuar con los temas que teníamos aquí. Usted, Mario Duzuel, ¿tiene algo relacionado con Friendship? Así es, don Patricio. Lo que ocurre es que acá en Santiago llegó Joseph Guijarro hace algunos meses para estudiar a esta comunidad misteriosa de los Friendship. Y incluso viajó a Chiloé, se contactó con algunos personajes aquí en la capital y también en Europa, estuvo también investigando eso. Para ser justos, ¿usted estuvo hasta el final en la reunión en la casa de Lucho Riquelme? Parece que no. Estuvimos juntos en una reunión con... Sí, es que lo que pasa es que yo quiero rectificarle porque Joseph Guijarro no vino a estudiar los Friendship. Sí. Andaba en otras cosas. Y esa noche en la conversación le digo yo, ¿ustedes por alguna casualidad en España han oído hablar de los Friendship? Y me dice, algo me suena, ¿de qué se trata? Y le cuento yo más o menos de lo que sabía, ¿no es cierto?, los antecedentes que había reunido y habíamos conversado con algunas personas en Chile. Y él entonces llevó el tema a España y ahí comenzó a desempolvar antecedentes y viajó luego a Chile para indagar más y más, porque supo por ahí de una isla, etcétera, etcétera. Justamente, de ahí nació de su... De esa conversación ahí del grupo, digamos. Claro, de las preguntas que le hicieron a Joseph. Y él lo publicó en la última revista Calma 7, parte del resultado de esta investigación. ¿Qué pasa? Que el año 85, los Friendship, según algunos radioaficionados, habrían captado conversaciones que iba a haber un avistamiento que ocurrió efectivamente y que fue en todo Santiago. Aparecieron unos ovnis ubicados a una gran altura y que habían sido predichos por los Friendship a través de los radioaficionados. Y esto entonces, esta coincidencia curiosamente tenía que ver porque también había una operación UNITA en esa época que puede tener alguna relación. Entonces ahí empezaron a tratar de investigar qué pasaba y dónde estaría ubicada esta base de estos personajes extraños, que al parecer tendrían su cuartel general en una isla perdida entre el archipiélago de los Chonos y las Huaytecas, que allí hay como 3.800 islas. Y estos seres aseguraban disponer de una tecnología muy avanzada en medicina y aeronáutica. Incluso habrían mejorado algunas personas de cáncer al pulmón y otros, a través de técnicas especiales.
Ahora, estas personas relataron sus experiencias que son bastante interesantes, un sistema de túneles, después varias digamos, pisos, plataformas, hacia abajo, con tecnologías que no son las comunes acá en la Tierra, y que estarían en contacto con algunas personas del sur, y también por el intermedio de los radioaficionados. Entonces, esto es bastante... A propósito de los raro, radioaficionados, yo le voy a comentar que lo más extraordinario que se produce con las comunicaciones de ellos es que son captadas con la misma intensidad en diferentes zonas del país. Y esto no es posible, ¿no es cierto?, con el sistema de radioaficionado, porque cada uno tiene una potencia, y cuando le hacen una triangulación, ¿no es cierto?, para saber más o menos y calcular y ubicarlos, con Friendship no es posible realizar ese tipo de localización. De cierto modo estarían infringiendo disposiciones de telecomunicaciones, que es la que autoriza el funcionamiento de los radioaficionados. Y no sé cómo eso ha quedado por ahí y nunca se ha hecho cuestionamiento. Eso me llama la atención. Es como que... hay unas contradicciones. Sí, yo pienso de repente que algún organismo tendría que haber actuado, y los propios radioaficionados que tienen sus organizaciones, que hay más de una, tendrían que haber puesto también, ¿no es cierto?, el acento en esta anormalidad. Justamente, claro, hay varias personas que por eso justamente dudan de que exista esto, que sea parte de un folclore, como en el sur está el caleuche, los famosos traucos. Entonces, y los Friendship pasan a ser también parte de la mitología sureña. Es que, perdón, Mario, pero claramente yo le digo que no sería mitología el que a los Friendship le escuchó a alguien allá en Arica, y alguien en Punta Arenas, y alguien en Santiago, con el mismo potencial, vale decir, equivalente a que están transmitiendo al lado suyo. Claro, eso es extraño. Entonces, eso es una cuestión, digamos, que no es fantasía, sino que es una realidad, y se lo digo porque yo tuve ocasión de conversar con radioaficionados, y ellos mismos nos explicaban cómo se lograba. Claro. Entonces decían, bueno, una tecnología muy especial, es como si estuvieran transmitiendo por satélite, pero ¿cómo un radioaficionado puede estar utilizando satélite? Bueno, puede ser. Si una organización pretende realizar algún tipo de trabajo de tipo secreto, ¿no es cierto?, pero disfrazado con esto de Friendship y con esto de ovnis, hay que tener cuidado, o poner ahí, ¿no es cierto?, mucho ojo. Claro, bueno, una de las personas que fue invitada al lugar dice que las personas que llegan a la isla son despojados de alhajas, relojes, se le entrega una extraña pulsera a través del cual pueden comunicarse y recibir información, y también se les proporcionan indumentarias blancas muy ajustadas como los trajes de buzo, pero de una fibra especial plastificada. Y después ahí son conducidos hasta unos aposentos, caminan por redes de túneles y son conducidos a varios templos, donde en las paredes hay estampados algunos símbolos. Y después, por medio de un ascensor, se bajan como 14 pisos, todos en múltiples de 7, y se ve ahí una micro sociedad funcionando muy bien. Y toda la gente que realiza estos trabajos de científicos, oceanográficos, están centralizados en computadores cuya base es hexadecimal y el sistema numérico de ellos. Entonces, hay varias personas que han testificado. Sería muy interesante traer a alguno de ellos acá al programa, don Patricio, que haya... Esto que usted está mencionando, comentando ahora, ¿lo toma usted de algún escrito publicado en alguna parte? Lo que publicó José Guijarro en la revista Karma 7, y que es producto de entrevistas que hizo a testigos. Entonces aquí hay un testigo que podríamos nosotros invitar a lo mejor, pero no creo que vayan a querer venir porque es una cosa muy hermética, muy secreta, y tienen temor de revelar cosas que a lo mejor las deben haber juramentado, don Patricio, así que tendremos que averiguar más eso. Hasta qué punto están dispuestos a contar al público, digamos, estas experiencias que yo diría que
como usted dice, están contraviniendo incluso disposiciones legales de todo tipo. Bueno, nuestro experto en defensa yo creo que viene al caso aquí. La verdad que para comenzar, la dinámica de lo que es la temática del caso Friendship debe ser analizada desde 3 puntos distintos. El primer punto que debemos considerar es el elemento soberanía. En esta situación se observa un grupo que al parecer no es propio de nuestras tierras, que habita un lugar que sí es propio de nuestras tierras, el territorio que compone parte de nuestra nación, ¿no es cierto?, y que actúa de una forma absolutamente fuera del marco legal propio de nuestra nación, en función de lo que son sus necesidades y objetivos. Ahí existe, ¿no es cierto?, un concepto de violación territorial, un concepto de violación de soberanía. Desde un segundo aspecto podemos... Perdón, pero sí. A ver, si recordamos el caso de Parral, tenemos algo ahí, ¿no es cierto?, que no estaba violando soberanía, simplemente ellos compraron terrenos y comenzaron a encerrarse y a no permitir entrada. Aquí es que en el caso de Parral, bueno, hoy en día estamos viendo las consecuencias de dicha situación. Es válido agregar que en términos de lo que fue el caso de Parral, hay primero que nada un manejo de imagen muy particular, un manejo de información muy particular, una creación de opinión pública y una participación en la cual se involucran estamentos de poder muy altos, y por cuanto en ese caso muy particular las características llevan a que haya una demora gigantesca quizás en lo que debió haber sido la toma de razón de una situación que absolutamente transgredía la normativa nacional y por supuesto lo que es la soberanía nacional. En función de lo que es el caso Friendship, en caso de ser de una u otra manera considerado un fenómeno, ya sea por un elemento alienígena, en el concepto aliens inglés, o sea, extrasistémico y particularmente en nuestro planeta, o en un concepto que sea propio de nuestra sociedad y que sea un experimento sociológico u otro, hoy en día se comienza a tomar razón real del fenómeno, se puede comenzar a hacer un análisis serio a través de estos particulares elementos y posteriormente se pueden comenzar a tomar a realizar determinadas iniciativas en función de una u otra forma llegar a comprender mejor cuál es la situación y cómo esta situación transgrede nuestra normativa y cómo debe ser entonces castigado tal delito. En función de lo mismo, debemos ver que hay otra óptica muy particular en el caso Friendship. En el caso Friendship nos encontramos ante una dinámica en donde la información, que es muy escueta, está siendo utilizada y publicada no en el país de origen de dicha información, sino en una nación extranjera como es España. Y podemos apreciar ciertos errores particulares en esa consideración. Ejemplo, en el artículo actual aparece señalada una persona muy particular que sería el encargado del movimiento nazi nacional. El movimiento nazi en Chile, particularmente dentro de los antecedentes que considera el equipo superior de investigaciones omniológicas, se divide en 3 grupos. Ninguno de ellos tiene un líder totalitario, sino que tiene líderes grupales. Por lo tanto, hay un marco de desinformación. En segundo lugar, sitúa al Cerro San Cristóbal como un volcán que habría entrado en actividad en función de lo que el grupo Friendship le habría indicado. Otro error básico en términos de lo que es este manejo de información. Y como estos tipos de manejo de información podrían citarse muchos más si el análisis fuese mucho más profundo, si el análisis fuese continuado, ¿no es cierto?, llevado adelante por una organización seria de estudio, y ciertamente si el análisis fuese tomado no desde una perspectiva de aceptar todo el fenómeno en su conjunto como una realidad plausible, vale decir, las curaciones y otros elementos como un elemento extraterrestre o como un elemento venido en forma extraterrestre o anteriormente he mencionado interdimensional o intraterreno quizás, sino como un elemento de desarrollo humano en un experimento muy particular que ha continuado en forma secreta en una parte muy localizada y en una parte muy secreta para muchos, lo que ha permitido que tal desarrollo haya llegado a limitantes que nosotros hoy en día no podríamos prever. En ese sentido, ¿no es cierto?, no debemos olvidar que del total de la información que nosotros constantemente recibimos como información abierta, un margen pequeño, pero muy importante, quizás más importante que el total de esa información abierta y que es la información cerrada, aproximadamente el 4 o 5%, es una información que podría llevarnos a dilucidar mucho de lo que es esta casuística y mucho de lo que es parte de la casuística ovni, y que podría estar en manos no solo de seres venidos de otros lugares, sino también del ser humano.
Bueno, una de las cosas que llamó más la atención a los ufólogos es que los Friendship predijeron correctamente un terremoto en San Salvador. Anunciaron con 30 minutos de antelación la explosión del Challenger, cuando incluso murió ahí una profesora. Y advirtieron también lo que dice Roderick, un volcán que estaría activo en el Cerro San Cristóbal, que eso todavía no sé lo que dirán los vulcanólogos. Pero en todo caso, también hablaron antes de la aparición que iban a estar presentes con los ovnis vistos el año 1985. Y que después fueron vistos por astrónomos y fueron detectados y hicieron varios comentarios acerca de esta aparición. Así que eso es lo que movió a empezar a interesarse en este tipo de comunicación por radioaficionado. Pero aquí viene algo muy interesante y yo creo básico. Fíjese que todo lo que se diga no tiene asidero si cuando se menciona que estarían en tal sector de las Huaytecas y la isla Chonos, qué sé yo, y resulta que se ha hecho alguna averiguación. Yo no sé quién la hizo, a eso sí que no me consta, pero tengo entendido que Luis Riquelme alguna vez tomó comunicación con alguien y a él se le dijo que se había intentado ubicar, de acuerdo a las coordenadas, por ahí va, que dieron ellos, y de acuerdo a las coordenadas no existe ninguna isla, por lo tanto sería un cuentito. Y como cuentito le pueden poner todo tipo, ¿no es cierto?, de entretención, con cavernas, con niveles, con islas que se dividen y se subdividen, que flotan en la superficie o que luego se sumergen, todo lo que usted quiera. En esos términos yo quisiera aplicar ese concepto de agregar información a un cuento, digamos, y de esa forma tratar de proteger ciertas características informativas, ¿no es cierto?, que se quiere mantener en reserva, con un caso muy particular que últimamente ha llegado a una publicación que con 6 meses de retraso llega a nuestro país. En este caso, por ejemplo, el historiador Gerald K. Haynes, autor del informe aparecido en la revista Intelligence Studies, una publicación desclasificada de la CIA, afirma que los casos ovnis que sucedieron durante la Guerra Fría vinieron muy bien a las Fuerzas Armadas estadounidenses para desviar la atención de sus aviones espías extraordinariamente activos durante aquellos años. La información, particularmente sobre estos temas, que ocasionalmente no llegan a ser comprobados o probados, también se ve enriquecida por una casuística que puede ser utilizada de una u otra manera por determinados órganos de inteligencia. Otro elemento particular para ejemplificar este caso es el elemento de la situación o de la fenomenología del caso Humo, desprestigiado en España, confirmado quizás como uno de los fraudes más grandes de la ufología, y en donde se habría infiltrado el CECET, quien posteriormente pasaría a llamarse CECIT, que es el Servicio de Inteligencia Español, actuando y enmascarando a través de esta casuística elementos tales como cartas cifradas para para las personas que trabajan, digamos, en el marco de la inteligencia. Son elementos... En el espionaje, digamos. Exacto. Elementos para encubrir. Bueno, está interesantísimo todo, ¿no? Pero el tiempo disponible para estos temas de conversación y en relación a los ovnis se ha terminado, de modo que, ¿qué podemos decir? Que tenemos que continuar examinándolo todo, ¿no es cierto?, y siguiendo nuestros contactos internacionales para tener temas de interés para nuestros auditores, que siempre los habrá en este programa, gracias a tan importantes colaboradores como son todos ustedes. Ahí también, antes de terminar, don Patricio, para el próximo lunes, la conexión de Friendship en Italia. O sea, hay una organización parecida a los de acá, al norte de Italia, cerca de Milán y Turín, a unos 50-100 kilómetros de la frontera de Suiza. Bien parecida a la comunidad que comenzó en los años 80 y también está estudiado por los investigadores a nivel de España. Así que el próximo lunes podremos investigar eso. Muy bien, pues nos despedimos por ahora, que tengo un llamado de otra naturaleza para conversar en torno a la salud. Se termina aquí esta parte importantísima de nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mundo Espacial.